Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos, queridos amigos. Vamos a dar inicio a la segunda clase de este curso de Introducción al Budismo Mahayana y a la Escuela Tierra Pura China en particular. Como ya saben, mi nombre es Jia Juan, mi nombre budista, Juan Sebastián Incapiarana. Soy escritor budista, traductor y filósofo de Colombia. He escrito varios libros relacionados con el budismo Tierra Pura, el budismo Mahayana, y he traducido algunos de los sutras del inglés al español. Esta es la segunda clase sobre este curso, en donde en la clase pasada estuvimos analizando, bueno, el objetivo de este curso. Si no han visto la clase, los invito a que lo hagan después de esta, para que como que queden un poco más integrados al proceso del curso. Todas las clases, como les digo, serán grabadas por Zoom y se subirán al canal de YouTube unos cuantos días después de la clase. Las clases están en inglés y en español y se suben al canal de YouTube. Si alguna persona quiere las clases, le puedo dar el link o puede buscarlas en internet muy fácilmente. Muy bien. Entonces, para aquellos que somos budistas, si quieren pueden hacer esta oración conmigo antes del inicio de la clase. Ponemos nuestras palmas juntas para disponer nuestro corazón, nuestra mente, para estudiar el Dharma. Homenaje al Buda Shakyamuni, homenaje a todos los Budas y grandes Bodhisattvas en las 10 direcciones, homenaje al Buda Amitabha, que todos los seres sintientes en los mundos de las 10 direcciones estén libres de todo sufrimiento y logren la perfecta paz y felicidad de la Budaidad. Namo Amitabha Buda, Namo Amitofo. Bueno, entonces en la clase pasada estuvimos analizando pues que esta clase estará basada en estos dos libros que se pueden descargar gratuitamente. Si una persona quiere descargarlos, no solamente me tiene que preguntar, yo le puedo enviar los links. El libro de la izquierda es una introducción al budismo Tierra Pura chino, y el libro de la derecha es un libro de pasajes de los sutras o textos sagrados budistas de la Escuela Tierra Pura China que yo practico, que practicamos en esta comunidad online que está basada en el templo Zenin, un templo que queda en el sur de China, una provincia de China, y la discípula del maestro de ese templo se llama Jia Wen. Ella es una estudiante de China, habla inglés, que se crió en Australia, entonces ella tiene un canal de YouTube en donde enseña budismo Tierra Pura, lo comparte, y también enseña budismo Mahayana general. Entonces tenemos unos cursos que ofrecemos y este es uno de ellos, el primero en español que se ofrece, entonces estoy muy contento de poder darlo. Entonces ya saben, estos son los dos libros en los que se basará el curso. Entonces los animo a que los descarguen gratuitamente. Entonces vamos hoy a ya entrar a la segunda clase. En la clase pasada estuvimos viendo la historia del Buda Shakyamuni, es decir, la historia del Buda histórico de nuestro mundo y de nuestra era. En resumen, vimos que los Budas son parte de una familia de seres iluminados, por así decirlo, y ellos vienen al mundo siempre para ayudar a los seres sintientes, para sacarnos del ciclo del nacimiento y la muerte a través de su enseñanza de sabiduría y compasión. El Buda Shakyamuni es uno de esos Budas, en uno de los tantos mundos que hay en el universo, que es el nuestro, pero hay muchísimos mundos, y hay varios Budas, como el Buda Amitabha, Buda Aksobhaya, Padmasambhava. Existen muchos Budas, incluso en nuestro mundo, pero el Buda principal de nuestra era es el Buda Shakyamuni. Vimos un poco de su historia, de su nacimiento trascendental, milagroso, cómo se casó. Vimos que no encontró consuelo, no encontró la felicidad estando en la corte, disfrutando de todo tipo de placeres. Incluso desde antes de nacer ya estaba destinado a convertirse en el Buda, porque ya estaba iluminado antes de nacer. Eso está muy claro en las enseñanzas budistas. Entonces, básicamente, la vida del Buda Shakyamuni es como una especie de coreografía. Es una forma poética de verlo, pero creo que también es una forma cierta de verlo. Es como una especie de sinfonía, donde todo está en su lugar, donde él nace y todo empieza a correr, y muchos de sus discípulos y todo lo que él hace está perfectamente planeado de antemano. Él abandona
el palacio y va en busca y se convierte en un buscador espiritual. Entonces nosotros, si mal no recuerdo, llegamos hasta esta parte de aquí, donde el Buda ya estaba, ya se había rendido, ¿no? En su búsqueda de caminos espirituales que no solucionaban el problema del sufrimiento, ¿no? Él se hizo discípulo voluntariamente de Alara Kalama y Ramaputra, que eran maestros de la India de esa época. Estos maestros enseñaban cómo salir del sufrimiento, pero no eran soluciones permanentes, eran una forma de suprimir el sufrimiento a través de la meditación, en donde en vez de pensar en el cuerpo, suprimían el pensamiento en el cuerpo y en la mente y ponían la mente en blanco. Es una forma de decirlo, ya estoy simplificando, pero básicamente eso era lo que ellos hacían, entraban en un estado que es el estado de la nada, o el estado de la suprema, o del estado de la infinita conciencia, y se quedaban adictos a esos estados meditativos, y para ellos ya habían alcanzado la liberación, para ellos sentían de que no tenían nada que aprender. Por supuesto, el Buda Shakyamuni ya sabía eso de antemano, y se hizo discípulo de ellos adrede para demostrarles que estaban equivocados, que de hecho no habían aprendido lo que había que aprender, no se habían liberado todavía del ciclo del samsara, es decir, del reino del nacimiento y la muerte, sino que todavía eran seres ordinarios, solo que tenían, en vez de un apego burdo, habían reemplazado el apego al sexo, el apego a la sensualidad o el apego a las ideas, y lo habían reemplazado por un apego sofisticado, ¿no? Un apego un poquito más sublime, pero sigue siendo un apego, ¿ya? No puede estar apegado a un palacio de oro o apegado a, no sé, a una casa de palo, pero aún así es apego. ¿Okay? Entonces, el Buda les enseñó a estos maestros Ramaputra y Alara Kalama, entre otros maestros, que ese no era el camino y que realmente esos estados meditativos no llevaban al final del sufrimiento. Después el Buda se hizo discípulo de estos amigos que vemos acá, 5 compañeros, los vemos aquí en la foto, ¿no? Préstele mucha atención a las fotos, estas fotos son muy bonitas, no solo son bonitas, sino que también tienen mucho mensaje, mucha simbología y están muy bien hechas, que narran las escenas de la vida del Buda. Y en esta escena, los últimos maestros que consiguió el Buda fue un grupo de personas que se hacían llamar sadhus o buscadores espirituales ascéticos, que practicaban ascetismo extremo. ¿Qué significa ascetismo? Es rechazar el mundo, rechazar lo que entra por nuestros oídos, rechazar incluso la comida sólida, torturar el cuerpo y la mente. ¿Para qué? Para, en cierta forma, ganar poderes sobrenaturales y demostrar que somos superiores al cuerpo y la mente, pero lo hacían a través de algo extremo. Es decir, ellos no caminaban el camino del medio, sino que se esforzaban en las cosas extremas, hasta el punto en donde muchos podían llegar a morir. Vean aquí cómo está el Buda. El Buda está casi muriéndose de inanición, muriéndose de hambre, de sed. Y vemos que estos 5 individuos, estos 5 compañeros o ex compañeros, porque lo abandonaron. Vean la cara que tiene este personaje aquí en el medio, ¿no? Está diciendo como que no, ya no queremos, como rechazando, ¿no? Al Buda Shakyamuni. ¿Por qué lo está rechazando? Porque dense cuenta lo que tiene Shakyamuni en el plato. Tiene unas especie de frutos, ¿no? Parece que está volviendo a comer. El Buda Shakyamuni también es como si les dijera, ya ustedes me enseñaron lo que tenían que enseñarme, me di cuenta que no funcionó y yo voy a empezar a volver a comer comida sólida. Yo voy a empezar otra vez a tomar agua, porque el culpable de todo esto no es mi cuerpo, sino mi mente. No tengo que torturar a mi cuerpo para llegar a la liberación. El Buda, por supuesto, ya sabía todo eso. Tienen que recordar que el Buda ya estaba iluminado, él simplemente nos estaba demostrando, ¿no? Como una especie de obra de teatro, qué es lo que debemos hacer para llegar a la iluminación. Aquí hay una escena muy bonita donde una campesina se da cuenta de que el Buda, una vez ya está como, ya vemos que ya recuperó un poco su masa muscular, pudo recobrar sus fuerzas, ¿no? De haberse torturado tanto tiempo, y ya estaba ahorita ya no escuchando a los demás, sino es que estaba escuchando a su propio corazón, escuchando a su propia mente, porque recuerden que el Buda ya estaba iluminado, solo que no lo había manifestado todavía. Desde que el Buda nació, como vimos en la anterior clase, él ya lo había declarado que esta iba a ser su última vida, que él se iba a convertir en el maestro de los dioses y los humanos, en el Buda, en el honrado por el mundo, en el Tathagata. Él ya lo sabía.
Sin embargo, no se había manifestado como realmente él era. Y después de abandonar a todos estos maestros y demostrarles que no eran personas iluminadas, él decidió sentarse él solo a practicar. Y cuando él estaba sentado, llegó una muchacha de buen corazón, que de pronto no sabía quién era él, sino simplemente lo vio y decía: esta persona se ve que no ha comido bien durante mucho tiempo, se ve que está aquí como descansando en el bosque, yo le voy a dar un poco de arroz, le voy a dar un poco de comida, de cereales. Y se los dio, se los ofreció al Buda, y el Buda se sintió complacido y conmovido, diciendo de que realmente yo dependo de los demás, yo no estoy solo en el mundo, ¿ya? Lo que estaba haciendo antes era algo orgulloso, ¿no? Diciendo: no necesito comida, no necesito agua, me voy a aislar de todos y no necesito de nadie. De hecho, esa es la razón por la que hasta el día de hoy los budistas, en todos los países que se practica el budismo, piden limosna. En el budismo Zen, por ejemplo, en China, en Japón, los monjes salen a pedir arroz. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo el Buda en el Vinaya, que los monjes no debían ser arrogantes, ¿ya? E incluso si llegan a cultivar algo, tienen que también hacerse humildes y mendigar su alimento. ¿Pero por qué lo hace? No es por humillar a los monjes, sino para demostrarles de que ellos no están separados del mundo y que es bueno darle la oportunidad a los demás de que practiquen la generosidad, y también de que ellos se den cuenta de que dependen y que viven en un mundo de interconexiones kármicas, de causa y efecto. Porque si los monjes estuvieran alejados del mundo y no tuvieran nada que ver con la gente, entonces el budismo no podría subsistir, ¿no? Y entonces el Buda, a partir de esta experiencia, ¿no?, nos está demostrando su humildad, que él realmente recibió limosna toda su vida el Buda, todo lo que comió a partir de los 32 años más o menos, que abandonó el trono, fue comida regalada, fue comida que le regalaron, ¿no? Siempre fue comida que fue otorgada como una ofrenda de generosidad. Y de esa manera el Buda le permitió a las personas practicar la generosidad. Bueno, aquí vemos esta joven dándole esta comida al Buda, y el Buda la acepta gustosamente y dice: ok, yo voy a utilizar esta energía que tú me estás dando para alcanzar la verdadera liberación. Y me doy cuenta, como ya nos dimos cuenta aquí, si ven a este dios que está como de color verde, ¿sí lo ven? Está tocando una especie de guitarra. Bueno, en esa época no existían las guitarras, sino que eran la cítara, una especie de guitarra antigua, instrumento de cuerdas que se utilizaba en las cortes. Aquí lo está utilizando un dios, este no es un ser humano, sino un deva, un ser celestial. Este ser celestial se aparece ante el Buda como una especie de obra de teatro, ¿ya? Y el Buda lo ve y dice: ah, si yo oprimo mi cuerpo o lo tenso mucho, es como una cuerda, se va a romper. En cambio, por el otro extremo, si yo cojo este cuerpo, esta mente, y soy demasiado laxo con ellos, así como una cuerda que no está afinada, no va a sonar tampoco. Entonces, si está muy tenso, se rompe. Si está demasiado flojo, no suena. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es el camino de cuál extremo? De ningún extremo. El camino del medio. El camino de la cuerda afinada, la nota que tiene que ser ni muy tenso, ni muy relajado, ni muy flojo. Eso fue lo que descubrió el Buda, y esta es la simbología, ¿no?, de este gesto de caridad de esta mujer. El Buda se da cuenta de que ninguno de los dos extremos lo va a llevar al nirvana, es decir, al final del sufrimiento, a la trascendencia de los 6 reinos del samsara, que los estudiaremos más adelante. Porque recuerden que no estamos todavía estudiando la enseñanza como tal, sino que estamos viendo la historia de nuestro maestro, el Buda Shakyamuni. ¿Bien? Muy bien, entonces, como dice acá la diapositiva, Gotama, que no era conocido todavía como Shakyamuni, el asceta Gotama, así lo conocían, era su apellido, ¿no? Siddhartha Gautama. El Gotama entiende que las prácticas extremas son inútiles. Los logros meditativos exaltados solo conducen al sufrimiento final, como también corresponden a estados de existencia samsárica. Es decir, según la cosmología budista, si una persona practica meditación, pero lo hace sin sabiduría, puede llegar a renacer, pero en el reino de los dioses. Y el reino de los dioses, como ustedes saben, como deben saber, dentro del budismo se consideran también reinos de sufrimiento, porque eventualmente los seres celestiales deben morir, ¿ya? Esa es una cosa que distingue mucho al budismo de otras religiones. Por ejemplo, religiones judeocristianas, como mencioné en la anterior clase, tienen como objetivo renacer en el cielo o renacer como ángeles, ¿no?, como aparece en la Biblia.
lo cual es loable. El Buda, de hecho, tuvo muchas personas que no les interesaba mucho lo del nirvana, les parecía demasiado elevado, y él les enseñó cómo nacer en el cielo. Él sabía exactamente, porque los Budas tienen la capacidad de ver el cielo, todos los reinos de la existencia. Y renacer en el cielo todavía hace parte de la existencia condicionada del samsara. Entonces, no ese es el objetivo del budismo, sino salir, despertar completamente del sueño del nacimiento y la muerte. Y eso es algo que solamente se logra a través de la práctica de la sabiduría y la compasión, como se enseña en el Buda Dharma, la enseñanza budista. Aquí vemos una escena magnífica. Si no estoy mal, hasta aquí quedamos la clase pasada. Quería simplemente hacer una recapitulación. El Buda muestra el camino hacia la iluminación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Muchas personas podrían ver esto y les podría dar como miedo, ¿no? Que es esa serpiente tan fea enfrente del Buda, ¿no? Porque ¿qué hace la serpiente? ¿Se va a comer al Buda? Pero si ustedes han visto películas budistas, se darán cuenta de que esta no es una serpiente ordinaria, sino que es un naga. Los nagas, según la cosmología budista, son animales, pero son animales muy especiales que tienen una inteligencia casi humana. Son mucho más grandes que los animales ordinarios y algunos de ellos incluso son grandes practicantes espirituales. Recordemos una enseñanza muy importante del budismo, y es que los corazones de los seres, todas las mentes de los seres, de los animales, incluso una hormiga, son iguales a las nuestras. Es decir, no hay un ser superior a otro. Ni siquiera los budas se ven a sí mismos como superiores a los demás. Y eso es una gran diferencia entre los dioses y los humanos. Normalmente uno lee los libros sagrados, uno se da cuenta de que los dioses se creen mejores que los seres humanos. De hecho, la forma como los seres nacen entre el reino de los dioses es a través del orgullo. El orgullo y, por supuesto, las acciones positivas. Sin embargo, los budas se dan cuenta de que todos los seres en su interior son iguales, porque todos pueden convertirse en budas. Y esta serpiente que vemos aquí, este naga, es sabio. De hecho, es mucho más sabio que muchos seres humanos, porque al ver al Buda, estando en meditación, tratando de manifestar el nirvana, se da cuenta que lo que está haciendo es por el beneficio de él también, porque el budismo no es solamente para los seres humanos, sino para los animales, para los fantasmas, para todos los seres del universo, incluso los dioses, ¿ya? Que todos estamos atrapados en este ciclo de engaño, que es como una especie de mascarada, donde tenemos máscaras puestas, pero solamente los budas se han dado cuenta de su verdadero rostro, que es luz y vida infinita, libertad del espacio y del tiempo, ¿no? Pero este naga hace algo muy bonito por el Buda, porque él lo ve que está en medio de una tormenta y se ve que se está mojando el Buda. Por supuesto, al Buda no le importa esto, ¿no? Sin embargo, el naga, como un gesto de gratitud y de dulzura, ¿no? Se ofrece su propio cuerpo y lo cubre con su lomo. Y esta es una de las escenas budistas más bonitas. De hecho, hay muchas estatuas donde Nagarjuna y otros, y el Buda también aparecen cubiertos por un naga. Es una forma también de representar la importancia que tiene la iluminación en el universo. No es solamente importante para los seres humanos. De hecho, la gran mayoría de los discípulos del Buda no eran seres humanos, sino que eran dioses. Algunos de ellos eran nagas, animales, y muchos eran seres de otras dimensiones, bodhisattvas, que están muy cerca de la iluminación. Así que cuando un Buda está cerca de la iluminación, es un evento de importancia cósmica, muy importante que lo tengamos en cuenta. Tan es así, ¿ya? Tan importante es que hay seres que se sienten envidiosos de los Budas, como por ejemplo Mara. Mara, que es este individuo que tenemos aquí, pareciera muy raro, ¿no? Vestido de esta manera. De hecho, Mara es un dios. Es un dios que habita en el sexto cielo del reino del deseo. Ya cuando estudiemos un poquito de cosmología budista en las próximas clases, entenderemos de qué estoy hablando. Pero por ahora solo basta con que comprendan que Mara es un deva envidioso de los budistas. No todos los Maras son así, no todos los dioses que habitan en su cielo son así. Podría decirse que Mara es una especie de desadaptado, una especie de rebelde sin causa, pero él le tiene envidia a los budistas. ¿Por qué? Porque los budistas, cuando practican adecuadamente, y los budas, por supuesto, cuando mueren o dejan su cuerpo físico, no vuelven a renacer en el samsara. Y los maras les perturba eso, porque ellos se sienten de que han llegado a un nivel elevado de conciencia, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero por supuesto existen muchos más cielos, muchas más dimensiones por encima de ellos, y a ellos no les gusta que les recuerden eso, no les gusta que les recuerden de que ellos no son los reyes del show, que ellos no son, por así decirlo, los dueños
de este negocio, por así decirlo. Estoy utilizando términos un poco vulgares para que me entiendan. O sea, los maras a veces no les simpatizan los budistas, especialmente los budistas que son buenos en meditación, ¿no? Quizás de pronto, por lo menos yo no soy buen budista, no creo que tenga problemas con los maras, pero porque normalmente para los seres ordinarios nosotros mismos somos nuestro propio problema, pero para seres que en verdad están cerca de la iluminación, los maras pueden ser un problema porque ellos eligen utilizar sus poderes mentales para sabotear a las personas que quieren llevar la iluminación. Entonces, miren lo que vemos en esta imagen. Es Mara utilizando sus poderes mentales, invocando una cantidad de lucecitas que parece que tienen un aspecto como simpático, pero yo creo que son para distraer al Buda, ¿no? Eso es lo que hace Mara, distraer a los budistas para que no salgan del samsara y él pueda permanecer como el rey, al menos de esta sección del samsara, que es el reino del deseo, que después lo estudiaremos más a fondo, cuáles son las 3 secciones del ciclo de nacimiento y muerte. Aquí vemos a Mara, y como vio que las lucecitas no le funcionaron, pues Mara utilizó ahorita su artillería pesada y manifestó otra ilusión terrible. Un poco de dragones, bestias, demonios, intentando sabotear la concentración del Buda, pero dense cuenta el Buda está perfecto en meditación. No le presta atención porque él sabe, cuando un ser está iluminado, sabe que nada lo puede perturbar, porque sabe que ha descubierto un tesoro dentro de sí mismo. Sabe que no hay nada fuera o dentro que lo pueda distraer. Y el Buda prácticamente está casi que aburrido al ver a Mara humillarse ante él, diciéndole como que Mara, ni te molestes. Esto que estás haciendo no me hace ni cosquillas. Así fue, realmente Mara estaba haciendo algo que no podía hacer, tratar de tentar un Buda es imposible. Cuando vio que tampoco funcionó eso, lanzó a sus 3 hijas, son 3 tipos de diosas malignas, de mujeres disfrazadas, de personas muy atractivas, y el Buda básicamente de forma muy compasiva, ¿no? Incluso el Buda defendiéndose es compasivo, nunca fue grosero con Mara. Le dijo, Mara, mira, él alza la mano y dice, ¿sabes qué? Es mejor que dejes de perder tu tiempo. Básicamente lo que le dijo el Buda con ese gesto. Y también es un gesto que es un mudra. Los mudras son gestos que se hacen con la mano para expresar verdades interiores de los seres iluminados. Y aquí le está diciendo, a través de ese gesto, no se molesten, pero de todas formas tengo compasión por ustedes. Esa es la gran sabiduría del Buda. Aquí también vemos al Buda siendo atacado por Mara y, por supuesto, él está de forma totalmente compuesta, sin desconcentrarse de su meditación. Hasta que finalmente el Buda se manifestó como un ser totalmente iluminado. Se dice que la tierra tembló de 6 maneras distintas. Obviamente no es un temblor negativo, es una especie de vibración. En los textos sagrados se dice que es una especie de vibración casi como de alegría. Es como si el universo mismo estuviera temblando de alegría. Porque cuando un Buda se manifiesta, significa que es el final del viaje en el samsara para innumerables seres. Ya se podrán imaginar la gran alegría. Y dense cuenta que es lo que vemos aquí, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos al Buda con su aureola y vemos acá una gran cantidad de seres celestiales que vinieron. Las primeras personas que se dieron cuenta de que el Buda estaba iluminado fueron primero que todos los bodhisattvas. ¿Qué son los bodhisattvas? Son seres que están muy cerca a la budeidad, que están completando su carrera, por así decirlo. Si el universo fuera una universidad, podría decirse que los budas son los que tienen un PhD y los bodhisattvas tienen la maestría, por así decirlo. Están un poquito abajo de los budas, pero están cerca de obtener su doctorado, por así decirlo. Estoy poniéndolo en términos mundanos para que nos comprendamos. Pero, si se dan cuenta, los bodhisattvas y los dioses fueron los primeros en venir a escuchar los sermones del Buda. Se dice que el Buda se iluminó y durante 49 días, durante más de un mes, él permaneció sentado en meditación dando sermones avanzados, por supuesto, no a seres ordinarios. Eso lo vemos claramente en los sutras Mahayana. Buda Shakyamuni enseña primero a los bodhisattvas avanzados. El Avatamsaka Sutra, que es uno de los sutras más largos de todo el budismo, son más de 1200 páginas, es un sutra supremamente complejo. Lo he intentado estudiar, no he comprendido ni pío, como la gran mayoría de gente que trata de estudiar el Sutra Avatamsaka y no la entiende. Yo me uní a ese popular club de gente. El caso es que uno de esos sutras, al menos una parte creo que sí la entiendo, que es el último capítulo que habla sobre el Buda Amitabha, que lo estudiaremos más adelante.
es un capítulo yo creo que no es tan, bueno, es difícil de entender, pero por lo menos se entienden ciertas cosas, al menos para mí. Creo que las puedo explicar. El caso es que el Sutra Vatamsaka es un sutra preciosísimo, aunque no se entiende, es muy bello, tiene muchas imágenes, habla de cómo todas las cosas en el universo están interconectadas, habla de la unidad del cuerpo cósmico, de los Budas, habla de que realmente estamos en un sistema de mundos que está repleto de Budas, solo que no lo podemos ver. Habla también de la libertad y de todos los poderes trascendentales que tienen los Budas. Este grupo de sutras y otros sutras parecidos, el Buda se los da a los grandes devas, que son budistas. Hay muchos budistas en los diferentes cielos de la existencia. Según el budismo existen unas 31 dimensiones. Nosotros estamos en la quinta dimensión, hacia abajo, estamos casi al fondo, por así decirlo. No estamos en el peor mundo, porque nacer como un ser humano es muy bueno, pero definitivamente no estamos entre los mejores barrios del samsara, por así decirlo. El caso es que estos dioses y estos grandes bodhisattvas vinieron a escuchar al Buda hablar. Sin embargo, el Buda todavía no había hablado con seres humanos, al menos no con seres ordinarios. Y Brahma Sahampati, que es este deva que vemos aquí con 4 caras, estas 4 caras son un símbolo que significa de que este ser tiene mucha mejor visión que nosotros. Es un ser que está en un cielo bastante elevado y tiene visión de los 4 puntos cardinales, por eso se lo representa así. ¿Ya? Este deva se llama Brahma Sahampati y a él le debemos muchísimo. De hecho, en muchos templos en Tailandia, obviamente vemos imágenes del Buda, pero también vemos imágenes de Brahma Sahampati en oro, porque debido a él es que tenemos el budismo hoy en día. El Buda, Brahma Sahampati, fue el dios que invitó al Buda a enseñar en nuestro mundo humano. ¿Ok? Por supuesto, el Buda ya sabía que iba a enseñar en el reino humano, pero él se dejó invitar por este deva para crear esta conexión, ¿no? Los Budas no necesitan nada de nosotros, ¿ya? No necesitan ni siquiera enseñar, están incluso desapegados del Dharma. Pero si se los invita a enseñar, por supuesto, ellos siempre van a acceder y con compasión nos enseñarán. Entonces, Brahma Sahampati, un ser celestial de alto nivel, solicitó al Buda, Shakyamuni. Recordemos que la palabra Shakyamuni, ¿qué significa? Shakya era el clan o la familia real del Buda Shakyamuni. Y Muni significa león. Entonces podría traducirse el título, el epíteto poético del Buda es el león del clan de los Shakya. Shakyamuni, ¿ya? Ese es el nombre de nuestro Buda. Los Budas tienen muchos nombres. Por ejemplo, hay Budas que se llaman el Buda dragón de oro, el Buda Amitabha, ¿no? El Buda de la luz infinita, el Buda maestro de la medicina. Los Budas tienen epítetos muy bonitos. El Buda de nuestro mundo se llama así, el león de la tribu de los Sakya, porque es un Buda que se manifestó en una familia real muy orgullosa de la India. Entonces, este Deva le solicitó al Buda que enseñara el Dharma, la enseñanza budista en nuestro mundo humano, y también a los seres celestiales que estuvieran listos para escucharla, es decir, a los seres ordinarios que no son grandes bodhisattvas o practicantes. Entonces, en nuestro sistema de mundos se enseña el Dharma debido a Brahma Sahampati, entonces le tenemos mucho cariño, ¿no?, a este Deva, que a veces se lo representan a los templos. Oh, sorpresa, los 5 personajes que habían abandonado a nuestro amigo el Buda, ahorita regresaron como sus discípulos. De hecho, cuando él llega, él dice, bueno, las personas con las que yo solía practicar no son seres iluminados, pero sin duda son personas un poquito salidas de lo común, ¿no? No son personas ordinarias, sino que están en un bosque y a pesar de que se equivocaron en su sendero, son personas sinceras, así que él decidió enseñarles a ellos primero, porque se dio cuenta que no tenían mucho polvo en sus ojos, por así decirlo. Él llega y sus amigos dicen, te ves un poco distinto. Ya, y lo primero que hacen es tutearlo, decirle como que, hola Gotama, ¿cómo te va? Por el Buda ya no estaba jugando, ya él estaba asumiendo el rol por el que había nacido en este mundo y dijo, nunca me vuelvas a tutear, yo soy el Buda. Por supuesto, él no lo dice ofendido, él simplemente lo dice para que no genere mal karma. Una forma de generar mal karma es tutear al Buda, o sea, tratar de verlo a él como, no sé. Es decir, por supuesto, el Buda es amigo nuestro, o sea, el Buda nos ve con compasión, pero tampoco debemos ser demasiado familiares con él, ¿no? Hay que tratarlo también con el respeto que se debe. Hay que tratarlo como un padre, pero también verlo como un maestro, como lo que es. Hay que tener un equilibrio con el Buda. Entonces el Buda, cuando vienen a tratarlo como si él fuera un ser ordinario, dice, no, yo no soy un ser ordinario, yo soy un Buda. De hecho, le preguntaron, ¿eres un ángel? Dice, no, no soy un ángel.
¿Es un ser humano? No, tampoco soy un ser humano. Entonces, ¿quién eres? Dice, yo soy un Buda. Yo soy el loto que se ha elevado por encima de las aguas turbias del samsara. Yo soy el honrado por el mundo, el maestro de todos los dioses. ¿Ya? Ese es el Buda. ¿Ya? Y nosotros como budistas, todos los budistas a lo largo de la historia, todos los grandes maestros, desde Huinen, Nagarjuna, Santao, todos han visto al Buda de esa manera. Entonces, hay que ver al Buda. Si somos budistas en verdad, debemos honrar al Buda y tener confianza en él y eventualmente, poco a poco, ¿no? Eso no será un día a otro, pero poco a poco nos daremos cuenta de que el Buda no es un ser ordinario. Y como tal, le debemos respeto y mucho cariño al Buda, ¿no? Muy bien. Entonces, los antiguos detractores se convierten en sus primeros 5 discípulos. ¿Okay? El Buda les enseña, obviamente no les enseña al mismo nivel de la Vatamsaka Sutra porque se les explotaría la cabeza, ¿ya? Se les enseña algo más básico, que es el sendero de los Arahats, que es cómo salir del samsara a través del desapego a la purificación de la mente, del habla y del cuerpo. Muy bien, esta es otra imagen preciosa, quiero que la aprecien muy bien. Ese es el Buda descendiendo de uno de los cielos de Trayatrimsa, y acá están todos los devas adorándolo. Una gran procesión de seres y vean el respeto que le tienen al Buda, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que tenerle mucha reverencia al Buda y escuchar su enseñanza, ante todo escuchar su enseñanza, porque el Buda dijo que incluso el Dharma es tan importante como él. Como vemos, una de las enseñanzas más importantes que dio el Buda, como estudiaremos más adelante, es las 3 joyas. Todos los budistas de todos los linajes, ¿ya? No importa si es en China, en Japón, aquí en la Conchinchina, todos tenemos refugio en las 3 joyas, el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Tomar refugio en el Buda es asumir que el Buda es nuestro maestro espiritual. El Dharma es tomar refugio en la enseñanza de ese maestro, en la enseñanza budista o el Buda Dharma. Y la Sangha es la comunidad budista, los grandes maestros a través de la historia que nos han enseñado y nos han comunicado en una relación de maestro a discípulo hasta la época del Buda Shakyamuni hace unos 2600 años, en nuestro mundo. ¿Ok? Shaka y Brahma, Sahampati o 2 devas, están entre sus famosos discípulos y aquí están ellos escuchando el Dharma y venerándolo. También el Buda empezó a crecer la comunidad. Recordemos que el Buda más o menos se ilumina a los 30 y, bueno, dependiendo de qué registro histórico nos basemos, más o menos a los 34 años. Hay unos que dicen un poquito antes, un poquito después. El caso es que su ministerio de enseñanza dura más o menos unos 50 años. ¿Okay? Entonces el Buda establece formalmente la Sangha, la comunidad budista. Y una de las primeras cosas que enseña es los 5 preceptos, es decir, no matar, no mentir, no practicar mala conducta sexual, es decir, no hacer sufrir a otros por nuestros deseos sexuales, no consumir alcohol, ¿ya? Y tampoco carne si es posible, y ganarse la vida honradamente, ¿ya? Entonces, él básicamente enseñó reglas morales sencillas que incluso una persona que no era monje podía seguir, incluso un padre de familia. Entonces, una de las enseñanzas más básicas del budismo es tomar refugio. ¿Qué significa tomar refugio? Asumir de que lo que dice el Buda es para nuestro bien y que lo debemos seguir, ¿ya? Ver al Buda como nuestro modelo a seguir, ver su enseñanza como nuestra guía y hacernos rodear de personas que también sigan su enseñanza para mejorar nosotros como personas y como budistas. Si tomamos esos 3 refugios, pues también también vamos a seguir los 5 preceptos morales, ¿ya? Vamos a tratar de hacer lo posible por dejar de mentir, dejar de beber alcohol, dejar de intoxicar la mente, tratar de llevar una vida basada en la moralidad, en el cultivo de la mente, la meditación y en la sabiduría, ¿ya? Entonces dense cuenta todo lo que he mencionado, o sea, Buda, Dharma, Sangha, ¿ya? Aquí otra cosa que mencionaré, que es un adelanto de próximas clases, los 3 pilares de la educación budista, ¿cuáles son? Meditación, ¿ya? Cualquiera que sea la meditación, pero un estilo de meditación tenemos que elegir entre todos los que hay. Meditación, como veremos en la Escuela de Tierra Pura, esa meditación se llama Nyampo, que es invocar el nombre del Buda Amitabha, que se considera una forma de meditación. Entonces, primer pilar, meditación. Segundo pilar, moralidad, importantísimo. Si nosotros tenemos una moralidad floja, nuestra vida budista va a tambalear, ¿ya? No significa de que no podamos ser budistas, sí, pero sin embargo debemos hacer el esfuerzo por llevar una vida lo más moral que podamos.
¿ya? No hacerle daño ni a nosotros mismos ni a los demás. Meditación, después moralidad y por último nos falta sabiduría. Entonces, Buda, Dharma, Sangha, meditación, moralidad y sabiduría. Esos son 6 puntos importantísimos. El budismo, como ustedes se darán cuenta, tiene muchas herramientas mnemotécnicas de números. 4 nobles verdades, 3 refugios, 6 paramitas, 6, 3, 4. Y así se darán cuenta que hay mucho que memorizar, así que les recomiendo que cuando tengan tiempo puedan sacar un cuaderno. Cuando ya entremos en forma a estudiar el budismo, a la enseñanza, por ahora solo estamos analizando la biografía del Buda, puedan anotar todas estas cosas para que las memoricen y las puedan interiorizar, ¿ya? De lo contrario va a ser difícil, ¿ok? Bueno, entonces, el Buda establece el Vinaya. ¿Qué significa Vinaya? Las reglas monásticas, ¿ya? Que él establece para monjes y monjas. Una de las cosas que hace el Buda, un maestro bastante único, es que él no hizo distinción entre clases sociales, ¿ya? En una época en la India en donde si tú nacías como Shudra, nacías como un sirviente o como un intocable, no podías ni siquiera aprender bueno, en esa época no había escritura, pero no podías cantar los Vedas, no podías aspirar a una educación, no podías aspirar ni siquiera a la espiritualidad en un sentido profundo. Eh, si nacías como mujer, pues bastante difícil, y si nacías como una mujer en estado de esclavitud, pues ahí sí prácticamente tu vida era casi como un animal, ¿no? O sea, era horrible. El Buda le dijo no a todo eso. Él llega y él dice, los Vedas no son autoritarios, lo autoritario es la lógica, la razón, la enseñanza que les estoy dando, que se las estoy dando no para que la acepten de forma fanática, y eso es muy importante, eso el Buda lo dijo muchas veces. Una vez en un discurso, el Buda estaba hablando y él estaba terminando un discurso hablando sobre las 4 nobles verdades que las estudiaremos más adelante. Ahora no es el momento, que estamos solamente haciendo una introducción. Pero una vez terminó el sermón, la clase del Buda, Shariputra le preguntó a Shariputra, uno de los discípulos del Buda, ¿tú me crees? Y Shariputra dijo, no, la verdad no te creo. Pero no se lo dijo de forma, no se lo dijo de forma, ¿cómo te digo?, negativa ni grosera. Simplemente le dijo, no, la verdad no te creo, pero lo que sí voy a hacer es voy a poner esto en práctica y en una semana hablamos. Y el Buda le complació mucho la actitud de Shariputra y lo felicitó en público. Le dijo, Shariputra, muy bien, aplaudo eso. Una persona que es sabia no debería aceptar las cosas de un momento a otro. Tiene que analizarlas y ponerlas en práctica y ver si en verdad resuena con eso y en verdad si es útil para la mente y el corazón. Esa es nuestra actitud frente al budismo. Si estoy dando esta clase, no la estoy dando como les digo, como un evangélico o para que ustedes me crean a mí. No, simplemente estoy transmitiendo algo que me ha servido a mí y estoy transmitiendo algo que me gusta y espero que también sea útil para ustedes, pero depende de cada quien cómo lo utiliza, ¿ya? Y en el budismo es muy importante jamás forzar nuestras enseñanzas en los demás. Es por eso que ustedes nunca van a ver, al menos la gran mayoría de los budistas honestos, no van de casa en casa tocando puertas, sino este tipo de cosas no tienen que ver con el budismo. El budismo se ha expandido no a través de la violencia, sino a través de la filosofía, a través de la libertad, a través de la dignidad, a través de sus obras de arte. Esa es la forma como el budismo se ha expandido y a través de monarcas que no han impuesto el budismo a la fuerza, ¿ya? Como por ejemplo el emperador Ashoka, que es uno de los monarcas más queridos por la India. De hecho, la bandera de la India, el símbolo de la India es la rueda del Dharma, es un símbolo budista, de hecho. Aunque muchos hindúes no les gusta que les recuerden eso, pero realmente Ashoka es un rey budista muy importante que expandió la libertad de religión, trató de abolir la esclavitud en una época en donde la esclavitud era normal. El Buda estuvo en contra de todas estas cosas. El Buda estaba muy adelantado para su época. Habló de igualdad de género, habló de libertad de culto, ¿no? Habló de la igualdad de clases sociales, no solamente la igualdad de clases sociales, sino que dijo que espiritualmente también somos iguales, lo cual para esa época era muy revolucionario. Dijo muchas cosas muy, muy bonitas y muy verdaderas, ¿no? Habló de innumerables cosas, nunca hizo discriminación entre las personas, le enseñó a criminales, le enseñó a aristócratas, a personas pobres, le enseñó a animales incluso, a lo que podríamos llamar nosotros hasta demonios, convirtió al budismo. Es decir, el Buda a todas las personas las veía iguales.
¿Por qué? Porque en el fondo eso es lo que enseñó él, ¿no? Como nos daremos cuenta, Buda enseñó de que todos los seres tenemos naturaleza búdica. Es decir, tenemos la naturaleza de ser igual que él, ¿ya? De tener perfecta compasión, perfecta paz, perfecta sabiduría. Y ese es el verdadero corazón de todos los seres vivos. Imagínense eso, una enseñanza que hasta el día de hoy sigue electrizando el mundo, ¿no? O sea, es algo, verdad, verdad, portentoso, milagroso. Aquí vemos al Buda, una imagen preciosa, y vemos al Buda con este halo, así como un arco iris. Y acá vemos, ¿quiénes son ellos? Dense cuenta que el Buda también le enseñó a personas, a amas de casa, a mujeres nobles, y de hecho, muchas personas creen que cuando el Buda abandonó a su esposa y a su hijo, como que los abandonó y nunca se volvió a aparecer. No, él de hecho lo primero que hizo fue regresar y convirtió a su esposa Yashodhara y a su hijo Rahula en discípulos, y ellos también se volvieron monjas, monjes, algunos también se volvieron seguidores laicos, budistas, muchos de sus tíos, primos, se convirtieron al budismo. Es decir, el Buda, en un santiamén, durante sus años de enseñanza, convirtió a gran parte de su país al budismo, ¿ya? En esta imagen tan bella, aquí el Buda también teniendo como discípulas a las mujeres, ¿no? El Buda, después de que se dio cuenta de que había muchas mujeres budistas, él decidió también que hubiera monjas. Eso también fue algo revolucionario, porque recuerden que en esa época las mujeres no podían aspirar a abandonar su familia. Él les permitió a las mujeres hacer lo mismo que los hombres y las trató igual, ¿no? Nunca dijo que las mujeres podían tener el mismo potencial que los hombres para llegar a la iluminación, ¿ya? Entonces ya se dan cuenta por qué el budismo en ciertas partes de la historia de la India no fue muy bien querido, porque pues estaba en contra de todo lo que creían los hindúes en la casta social, bueno, en fin. Sin embargo, en la India el budismo prosperó hasta el siglo XII, ¿ya? Hasta el siglo XII, hasta que los musulmanes invadieron, pero algo pues exterior, ¿no? Pero muy bien, entonces el Buda aquí tuvo discípulas, convierte a muchas personas al mismo tiempo. Se dice que el Buda tenía un gran poder de oratoria. Se decía que él estaba haciendo un sermón y miles de personas podían llegar a la iluminación solamente escuchándolo hablar. Ese es el gran poder del Buda, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Es como un violín, ¿no? Usted puede tener el violín más caro del mundo, pero si uno se lo da a una persona que es boba, que no sabe tocar, pues es pura bulla. En cambio, si usted le da un violín a un maestro, ese violín va a sonar bien. El Dharma es como un violín, ¿ya? Es un violín hermoso, es precioso, pero si se lo damos a una persona que no está iluminada, pues va a carecer del poder que tiene, ¿ya? En cambio, el Dharma en la boca del Buda, ¿ya? Es como darle el violín más caro del mundo al mejor músico del mundo. O sea, es como que como que todo cuaja, todo encaja perfectamente. Eso es lo que pasaba con el Buda. Eso es algo que algunos budistas hoy en día olvidan, ¿ya? Que el Dharma no es solamente la enseñanza, sino también la persona que la da. Eso es muy importante, muy importante. De hecho, por eso es que en el budismo han habido tantos grandes maestros que en épocas de decadencia, en épocas de olvido del Buda Dharma, de la enseñanza budista, han aparecido en el mundo y han revitalizado el Dharma. Muchos de esos maestros, de hecho, se han considerado emanaciones de bodhisattvas o de grandes seres iluminados disfrazados de seres humanos. Y de esa manera, el budismo ha perdurado hasta nuestros días. Como de los grandes maestros de Oriente, de la India, Nagarjuna, Bodhidharma, tantos maestros enormes que han habido, que la gente decía que sí, que cuando los oían hablar era otra cosa, una cosa distinta, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Dharma es también una cuestión que tiene que ver con la calidad de la persona. No es solamente dar teoría por teoría, ¿no? Entonces, trata con igualdad a las mujeres y a las personas de las castas sociales bajas de la India, ¿ya? Todos los seres poseen el mismo potencial de llegar a la budeidad según el Buda. Es una de las enseñanzas más bonitas y más profundas del Buda, que dentro de todos nosotros existe vida, luz infinita, belleza infinita, compasión infinita, trascendencia infinita dentro de cada corazón. Todos los corazones son iguales, porque todos vienen del nirvana, de lo increado, lo perfecto, y lo único que pasa es que está cubierto por unas capas de impurezas que si se quitan de forma hábil pueden descubrir el tesoro que siempre estuvo allí. Esa es una de las enseñanzas más importantes de todas las escuelas budistas. Sin importar cuál escuela budista practiquemos, el objetivo es el mismo:
¿Qué es cuál? Purificar la joya, purificar el tesoro que todos tenemos adentro. Hay muchas formas de hacerlo, pero todas tienen el mismo objetivo, al menos en el budismo Mahayana y Vajrayana, que después veremos las diferencias entre todas las ramas budistas. Estos son los devas, adorando al Buda. El Buda viajaba constantemente, no solamente el reino humano, varios países o varias regiones, sino que también cuando entraba en meditación desaparecía o mentalmente se transportaba a varios planos celestiales y daba sermones ahí también. O sea, el Buda nunca descansó, nunca descansó. Se decía que casi ni dormía. O sea, la gente decía que dormía, pero se la pasaba era meditando y estaba cuando no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo enseñando. ¿Ya? Le enseñó también a los animales. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una historia muy bella. El primo del Buda se llamaba un primo de él se llamaba Devadatta. Se decía que era una persona muy malvada, que se hizo discípulo de él, pero después se rebeló contra él. Y una vez en la India, en esa época, y hasta el día de hoy, ¿no? Recuerden que en la India hay muchos elefantes. En la época del Buda ni se diga. Prácticamente eran como un perro en la calle, un elefante. Todo el tiempo había elefantes. Y el Devadatta, en un arrebato de ira, cogió licor y se lo dio de beber al elefante y el elefante se enloqueció, estaba borracho y prácticamente hizo que el elefante se enfureciera contra el Buda y empezó a aterrorizar una villa, un pueblo. Y el pobre Buda, con todos sus discípulos, pues estaban tranquilos, comiendo su comida. Un momento a otro viene este elefante, quién sabe si llegó a matar a alguien, pero parece que el Buda, utilizando su poder de amor y de compasión infinita, tocó la frente de este elefante y el elefante se le derritió el corazón y se volvió también discípulo de él. Entonces, que vea qué bonito. El Buda, de hecho, tuvo discípulos también que eran monos, espíritus de los árboles. Es decir, como les digo, el budismo no es solo por los seres humanos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay mucha gente que cree que el Buda solamente le enseñó a la gente o a los hombres. No, le enseñó a todo el mundo. ¿Ya? Y dio valiosas enseñanzas también a los animales. Aquí vemos esta famosa imagen del Buda calmando a los animales a través de la compasión. Es una de las enseñanzas más importantes del budismo también. El ahimsa se llama. Ahimsa significa en sánscrito no violencia. ¿Ya? La no violencia. El budismo es una religión de no violencia, no se justifica la ira, nunca, nunca es bueno estar bravo. Así que para la gente, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? De que, bueno, uno a veces ve en la Capilla Sixtina un Dios de pronto furioso, ¿no? El juicio final, no sé, Dios se puso bravo, no. En el budismo los budas jamás están bravos, porque estar bravo significa de que todavía eres presa de los venenos de la mente. Los budas son seres llenos de compasión infinita y jamás predican la violencia, sino que siempre predican con el ejemplo, con amabilidad, con dulzura siempre. Ni siquiera el Buda se enfureció contra Mara. Siempre con una sonrisa, siempre pudo calmar a todos los seres y mostrarles el sendero a la budeidad, y siempre lo hizo con compasión y sabiduría. Este es un ejemplo clásico de la sabiduría y la compasión del Buda. El personaje loco que vemos a la izquierda se llama Angulimala. Angulimala era un asesino en serie. Se preguntarán qué es lo que lleva puesto. ¿A qué no adivinan qué es? Eran dedos de personas que había matado. Cogía los huesos, los dedos meñiques de las personas y se los ponía como si fueran joyas. Y el loco, Angulimala, tenía planeado matar al Buda. Imagínense qué idea tan terrible. De todas las personas que pudo haber elegido el pobre Angulimala para asesinar, intentó quitarle la vida al Buda. Por supuesto, el Buda nadie lo puede matar, porque obviamente un Buda está por encima incluso de los devas, de los seres celestiales. Pero el Buda hizo algo muy interesante. Hizo una jugarreta con Angulimala. Angulimala lo intentó matar por detrás y el Buda empezó a correr. Pero no a correr, sino a caminar, y utilizó como una especie de levitación y él pudo moverse siempre más rápido que Angulimala. Entonces, utilizando sus poderes mentales, Angulimala trataba de corretear y él decía, pero ¿por qué no te puedo atrapar si yo soy mucho más rápido que los monjes? Y él decía, pero ¿por qué no te puedo coger? Y el Buda siempre que se acercaba utilizaba sus poderes y siempre se teletransportaba un poquito más adelante o se movía más rápido. Y Angulimala decía, pero ¿por qué te mueves? No me dejas matarte. Y el Buda le dijo, Angulimala, ¿por qué se mueve tu mente? Y Angulimala dijo, prácticamente esa respuesta como le cayó como un trueno, ¿no? Obviamente no solamente por el contenido de la respuesta, sino por quién la dijo.
O sea, el Buda como que le dio en el corazón con esa frase y Angulimala es como si algo se lo hubiera activado adentro y dijo, me haré tu discípulo. Esto que me acaba de pasar no me ha pasado nunca y prácticamente es como si Angulimala, el poder del Buda, lo hubiera podido despertar dentro de sí un potencial que ni siquiera él sabía que existía. O sea que incluso Angulimala se convirtió en un santo. Entonces imagínense el poder del Buda Shakyamuni y hay casos así por montones. Hay casos de prostitutas, hay casos de esclavos, de personas violentas, personas de otras sectas religiosas que eran materialistas, fanáticos, y el Buda todos los pudo convertir. Por supuesto, no puedo decir todos, ¿no? Pero gran parte de estos seres el Buda los pudo educar a través de la sabiduría y su compasión. Como les digo, el Buda predicó el Dharma a incontables seres, nagas, seres humanos, dioses, por casi 50 años. En este mundo, ¿no? Se dice que el Buda todavía está vivo, ¿no? Por supuesto, eso lo veremos más adelante. El caso es que el Buda en su apariencia física, como ser humano, vivió aquí hasta los 80 años, pero no significa que el Buda esté muerto, ¿no? El Buda, de hecho, entró en parinirvana. Se dice que los Budas, especialmente estos enseñan el budismo mahayana, una vez abandonan este mundo, ellos tienen un trabajo. No es como cuando un Buda abandona el cuerpo, como que ya se quedó sin trabajo, ya no tiene nada que hacer, no. Los Budas tienen mucho que hacer, ¿ya? Por supuesto, lo que hacen es sin esfuerzo, como el sol, no se esfuerzan por transmitir luz, simplemente lo que hacen. Y el Buda, una vez abandona el cuerpo, va a otro sistema de mundos, otro planeta, otra galaxia y vuelve a hacer lo mismo que aquí. Y cuando termine su trabajo en esa galaxia, volverá a hacerlo y quién sabe si vuelve a casa. Es decir, los Budas están constantemente en movimiento perpetuo en todo el universo, ¿haciendo qué? Haciendo lo que más les gusta hacer, que es predicar el Dharma, que es lo más sublime que se puede hacer, que es liberar a los seres del nacimiento y la muerte y convertirlos en seres exactamente iguales a ellos, con la misma dicha, con la misma sabiduría, con la misma compasión. Es la labor santa de los Budas, la cual siempre han llevado a cabo y nunca tendrá fin. Eso es lo que se enseña en el Mahayana. ¿Ok? Entonces, el Buda predicó durante 50 años en esta forma humana particular en la India, y la Sangha creció de pocos monjes y de momento se transformó durante los años, ya cuando el Buda estuvo a punto de partir de este mundo en forma humana, ya eran docenas de miles de budistas entre laicos y monjes, y a todos ellos los pude enseñar, estableció una comunidad budista que hasta el día de hoy perdura. Han habido guerras, han habido terremotos, pero los budistas todavía existen y es una religión muy antigua, ¿sabes? 2600 años. De hecho, según los sutras está un poquito más. Hay algunos arqueólogos que dicen que quizás pudo haber sido de 2800, en el 800 antes de Cristo. Así imagínense casi 3000 años y todavía existe el Vinaya. Todavía existen las reglas de conductas para monásticos, tal cual las enseñó el Buda, ¿no? Siempre enseñó con sabiduría y compasión, solucionando dudas y promoviendo la armonía de la comunidad budista de la Sangha. Enseñó de muchas formas según la capacidad del público. Es decir, una de las grandes habilidades del Buda es que cada vez que una persona se le aparece enfrente, tiene exactamente la enseñanza para el corazón y la mente de esa persona. Es decir, los Budas adaptan su enseñanza a la capacidad de cada quien. ¿Ok? Eso es muy importante, por eso es que existen tantas escuelas budistas. Existe budismo zen, budismo theravada, budismo shingon, budismo esotérico, budismo yogacara. ¿Pero por qué tanto? Porque es que el budismo no es como otras religiones. Por ejemplo, si yo les digo, lo que sé, présteme los islámicos en qué creen, el Corán, los cristianos en la Biblia, los judíos en la Torá o en el Pentateuco. Pero en el caso de los budistas, incluso el canon Pali ya de por sí es como una pequeña biblioteca. Ya es muy grande, y si tenemos en cuenta el Taisho Tripitaka de la China, el canon chino es enorme. Es decir, tan enorme es que no se puede conseguir en una librería común y corriente, es toda una biblioteca. Y si tenemos en cuenta el budismo tibetano y todas las enseñanzas secretas del Tantra que también dio el Buda, estamos hablando de una biblioteca de Alejandría entera. De hecho, la Universidad de Nalanda, uno de los grandes monasterios y centros de enseñanza budista en el medioevo de la India, más o menos entre el siglo VIII y el siglo XII, se decía que era mucho más grande que la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría, si no saben, es una biblioteca que fue destruida por los cristianos, lo que se decía que era la biblioteca más grande del mundo antiguo, donde había papiros y había manuscritos antiguos de toda la ciencia, matemática, geometría. Se decía de que la Universidad de Nalanda también daba clases de astronomía, de geometría, de matemática y también de budismo, que era su especialidad. Y se decía que tenía más de 3 millones de manuscritos.
¿ya? O sea, era mucho más grande que cualquier biblioteca de la era preindustrial, y imagínense todos los tesoros que tenía. Y esta biblioteca fue destruida también por los islámicos. Sin embargo, afortunadamente, la Universidad de Nalanda persistió su legado porque fueron traducidos muchos de los sutras a China y a Tíbet. Y como Tíbet y China son un poquito más difíciles de acceder para los islámicos, pues hasta el día de hoy tenemos afortunadamente las enseñanzas traducidas al chino, al japonés, al tibetano y algunas que quedan del sánscrito original. Pero fue una gran bendición esta universidad. A lo que voy con todo esto es que tratar de resumir la enseñanza budista en unos cuantos libros es totalmente imposible, ¿ya? Es imposible, y por eso es que existen tantas escuelas. Una persona te dice que estudia budismo, pero que no estudia una escuela en particular, muy probablemente o es un Buda o es un ignorante. Porque tienen que elegir una, o sea, es decir, no, es muy difícil practicar todas las escuelas al tiempo. Eso es lo que yo voy. O sea, obviamente uno puede practicar de pronto uno que otro sendero, pero no puedes practicar y mezclar todo al tiempo. O sea, que sería imposible. De hecho, leer todo el canon budista en una sola vida, yo creo que fisiológicamente, creo que muy poca gente lo ha logrado. Es muy difícil. Leer todo lo que el Buda enseñó y todos los grandes comentarios de los maestros es una tarea monumental. El caso es que estaba diciendo esto, era porque cada persona en particular, cada individuo tiene diferentes capacidades, y dependiendo de esas capacidades, los budas utilizan enseñanzas distintas, ¿ya? Por eso yo elegí el camino budista tierra pura, que después lo enseñaré en las próximas clases. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han practicado conmigo. Los que no, pues ya pueden empezar a leer los libros que son Introducción al Budismo Tierra Pura. Ya se darán cuenta por qué elegí este camino, que es un camino que lo puede practicar una ama de casa, una persona, un monje, y ha dado grandes resultados a través de la historia, ¿ya? A personas de todas las capacidades. ¿Por qué? Porque el budismo, tratar de practicarlo en toda su entereza, con toda su filosofía, la meditación, es algo que muy pocas personas pueden hacer hoy en día, ¿ya? Y en ese dilema fue que elegí la Escuela Tierra Pura, que después la veremos. El caso es que aquí vemos esta bella foto, el Buda dándole enseñanzas a innumerables monjes y monjas. Aquí está el Buda enseñándole a los dioses. Este es Brahma, este es Saka. Estos seres, muchos de ellos son discípulos del Buda, y hasta el día de hoy también son budistas. Se dice que existen muchos budistas en los planos celestiales. Esta es una de las escenas más majestuosas que de hecho estuvimos celebrando hace más o menos un mes. Se celebra en Tailandia, en China también, el descenso del Buda Shakyamuni del cielo de Trayatimsa. Este es algo, ¿verdad?, portentoso. El Buda, cuando fue dado a luz por la reina Mahamaya, se dice que la reina Mahamaya cumplió su misión en este mundo y ascendió, abandonó su cuerpo físico y ascendió como un dios en el cielo de Trayatimsa. Aquí la vemos a ella, escuchando el Dharma de su querido hijo, de su anterior vida. Se dice que el Buda, apenas se dio cuenta de que su madre ya había reencarnado en el cielo de Trayatimsa, ella le pidió que enseñara el Dharma, y él decidió ir a pagar su favor, ¿no?, a su querida madre, y fue al cielo de Trayatimsa, se manifestó ahí y le enseñó el Dharma, la enseñanza budista, a ella y a innumerables dioses que la acompañaron ese día. Entonces podría decirse que esto es piedad filial o gratitud nivel Buda, no nivel Dios, sino nivel Buda, o sea, nivel trascendental, ¿ya? Esta es la verdadera gratitud. Por supuesto, el regalo más grande, según lo que enseña el budismo, que uno le puede dar a alguien, es obviamente tratarlo bien, tratarle con compasión, servirle de forma material también, pero todos esos regalos palidecen en comparación al regalo del Dharma. Si una persona se le regala el Dharma, y si esa persona lo practica, va a poder llegar a la felicidad y a la dicha que no muere, a una dicha que en verdad va a ser duradera, no solo duradera, sino eterna. O sea que, ¿cómo se puede comparar el Dharma con un regalo mundano? Ni siquiera todas las riquezas del mundo podrían sumar un pequeño porcentaje, no se puede ni siquiera comparar con lo que es el Dharma en verdad. El Dharma es la medicina máxima ofrecida por los seres iluminados, y el Buda Shakyamuni se la ofreció a su querida madre. Una vez él terminó de enseñarle el Dharma a su madre, y su madre llegó a la iluminación, estando en el cielo de Trayatimsa, el Buda desciende, y muchos devas lo acompañan y descienden en una escalera majestuosa, y el Buda prácticamente le dice a todo el mundo: aquí estoy yo soy el maestro de los dioses y los hombres, aquí estoy para enseñarles a todos el Dharma con compasión infinita. Ese es el descenso
del Buda Shakyamuni del cielo de Trayatrimsa a la tierra. El Buda Shakyamuni, acompañado de Ananda y Shariputra, que fueron sus dos discípulos estrella, al menos los dos discípulos humanos más importantes. Ananda se decía que tenía una gran memoria, fue la persona que memorizó sutras, y Shariputra era el mejor en sabiduría, podía explicar muy bien las enseñanzas. Entonces el Buda proporciona enseñanzas que conducen al estado del Arahat, que después estudiaremos, es el nivel de seres que han trascendido el samsara, pero que todavía no son Budas. Y también enseñó el Bodhisattvayana, o el camino hacia la Budeidad suprema, que es el camino de los bodhisattvas, de los seres que desarrollan compasión y amor infinito por todos los seres y quieren llegar a ser iguales que los Budas para el beneficio de todos los seres vivos. Ese es el camino que nosotros practicamos en el budismo Mahayana. Nosotros no queremos ser inferiores al Buda, sino ser libres del samsara y tener las mismas capacidades iluminadas que las del Buda, porque ese es el objetivo del budismo. Parece una tautología o parece algo obvio, pero el objetivo del budismo no es que seamos buenos budistas, sino de que nos convirtamos en Budas. Muy importante que lo recordemos. El objetivo del budismo es que nosotros nos convirtamos en Budas, no que seamos buenos budistas. Ser un buen budista no te va a liberar del sufrimiento, pero ser un Buda sí. Ser un Buda sí que te libera de todos los sufrimientos de la existencia samsárica. Pero por supuesto, para ser Budas tenemos que ser buenos budistas. Por supuesto, es importante ser buen budista, ¿no? No quiero que malinterpreten mis palabras, pero es importante que tengamos esa intención, ¿no? Ser buenos budistas, pero estamos siendo buenos budistas ¿para qué? Para llegar al nirvana, para llegar a la Budeidad, que después estudiaremos qué significa todo eso, ¿no? Esto que estoy haciendo solamente es una introducción. Y con esto ya vamos a dar, terminando, el Buda decide abandonar su cuerpo físico, ya termina su larga carrera de enseñanza, ha convertido al budismo a docenas de miles de seres humanos, quién sabe a cuántos millones de devas, bodhisattvas de muchas partes, no hizo sino enseñar durante 50 años y él dice, ok, ya este cuerpo ya no me sirve, voy a abandonarlo y voy a irme a enseñar a otra parte. Una persona, vean que es bien interesante la historia del budismo, por eso les digo que es como una coreografía. ¿Se acuerdan quién fue la que le ofreció arroz la última vez? Pues la chica, ¿no? Esta mujer le ofreció arroz y esta vez esta persona le ofrece como un platillo con hongos que está un poquito como, no digamos envenenado, pero sí está un poquito pasado, como se dice, podrido. El Buda sabe esto y él dice, ok, esta persona me está ofreciendo esto y yo he decidido ya abandonar mi cuerpo. Voy a comer esto para abandonar este cuerpo inmediatamente. Toma esa comida, manifiesta un poco de la enfermedad y él le dice a sus discípulos que ya no tiene nada que hacer en este mundo y abandona su cuerpo físico. Este abandono de este cuerpo físico, por supuesto, es apoteósico, ¿no? O sea, muchas personas ignoran esto, pero realmente en el Sutra Mahaparinirvana Sutra, el Sutra Mahayana Mahaparinirvana, ahí se narra todo lo que pasó. Innumerables seres de muchas partes del cosmos vinieron a atestiguar esto, muchos seres humanos, devas, todo tipo de seres vinieron a prestar sus respetos, a honrar al Buda, al honrado por el mundo, y aquí lo vemos, llega al parinirvana, llega a la perfección de la sabiduría y la compasión, y por supuesto, según el budismo Mahayana, sabemos de que este no es el final, sino que realmente él está presente en innumerables sistemas del mundo y sigue enseñando el Dharma hasta el día de hoy, de muchas formas, conocidas y desconocidas. El Buda entonces entra en el parinirvana y aclara a sus discípulos puntos finales de su enseñanza. Según el Sutra Mahaparinirvana, el Buda insiste bastante en la doctrina del Tathagata Garbha, la doctrina de la naturaleza búdica. Es decir, que todos los seres tenemos la misma naturaleza que de él en nuestro interior, y así que nos animó a todos a alcanzar la budeidad y así trascender todas las ilusiones y limitaciones del espacio y el tiempo, ¿ya? Es muy importante lo que el Buda les recordó a sus discípulos, diciéndoles que él no había enseñado que hay que escapar del samsara como una especie como de cobarde, como irse del mundo y quedarse con las manos vacías. No, la enseñanza del budismo es realmente hermosa. Es abandonar la oscuridad y las ilusiones, pero es para quedarse no con las manos vacías, sino con la luz, con la vida infinita que es la naturaleza búdica, con el cuerpo cósmico que todos los budas del universo comparten, que se llama el Dharmakaya, que lo estudiaremos más adelante, ¿ya? Que es la habilidad que todos los budas tienen de
estar en todos los lugares al mismo tiempo, en este cuerpo cósmico. Y este cuerpo no es vacío, sino que es dichoso, es luminoso, es en verdad algo digno de ser experimentado y de hecho lo tenemos todo dentro. Otra cosa es que le ignoramos, pero el Buda nos dijo, mi misión en este mundo ha sido venir a mostrarles su propia naturaleza búdica, la verdad que late dentro del corazón de todos ustedes y de todos los seres del universo. ¿Okay? Muy bien, entonces con eso terminamos por el día de hoy.